Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y por fin pudimos llegar al número 100, sin antes darle las gracias a todo este equipo de trabajo que nos ha permitido seguir, pues vaya, con la redundancia, seguir elaborando para este gran proyecto que es Autopsia de la Psique, ahora en un nuevo formato y en una nueva estación que es Proyecto 77.7. Y está conmigo Juanma. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gustazo estar de regreso. Sí, ya se extrañaban los micrófonos, la verdad es que pues, es una experiencia muy padre estar grabando este programa. Llegamos al 99 y pues pudimos llegar a este que es el número 100, ¿no? Sí, ya un 100 después de pues unos meses, ¿no? De estar buscándole. En algún momento platicabas tú que no era tan sencillo de repente por los costos de cabina y varias cosas, pero bueno, mira, al final de cuentas aquí estamos de regreso y aprovechar también pues para mandarle un saludo a la gente que estuvo aquí con nosotros, a Omar, a Luz, a Bernardo, a todos, pues muchísimas gracias y aquí seguimos. No, y muchas gracias de veras a Luz, a Omar y a Bernardo, porque aún así nos siguen apoyando en todo. A veces ya no se congenia en cuanto a personalidad o a lo mejor ideas o a lo mejor proyectos, o cada quien tiene un proyecto totalmente diferente, y además ellos tienen unos proyectos bastante buenos que ya después los mencionaremos, que es como el juego de juguetes, Player 2 y ¿cuál es el otro? Que bueno, es que hay varios, está Player 2, está Juegos de Juguetes, está Sin Excesos y bueno, por ahí tienen algunas otras cosas. Y entonces pues obviamente ya cada quien tiene sus proyectos totalmente diferentes, hay veces que ya no nos podíamos ni juntar, era por eso que ya no podíamos seguir transmitiendo Autopsia de la Psique, porque era muy difícil ya conjuntarnos, yo con la lucha libre, tú con tus cursos, programas de televisión, radio. Es lo malo de empezar a hacerse famoso, ¿no? Ojalá fuera la fama, pero sabes, sí. La verdad es que, digo, en algún momento esperemos que tanto Omar como Luz tengan la oportunidad de venir y grabar con nosotros. Sí, ojalá y serían bienvenidos. También porque por ahí algunas personas llegaron a preguntar si nos habíamos enojado. No, para nada, simplemente efectivamente cada uno tiene sus quehaceres, sus proyectos individuales, obviamente pues, su crecimiento personal, y pues eso nos había estado como distanciando en el tiempo, pero pues por ahí andan, de hecho, ¿no? Ahorita sí, nos acabamos de ver, saludar arriba. y demás, Sí. Entonces pues saludos a los dos, a Bernardo también, que sí ha de andar trabajando. No, además, no te creas, yo siento muy padre regresar a esta cabina, porque siempre nos dieron muchas oportunidades y siente uno muy padre, ¿no? Es como llegar a casa después de que te fuiste como 5 años, ¿no? Ándale, sí, además seguimos grabando en el mismo estudio, o sea, así es, tan sencillo como eso, ¿no? Con la misma muñeca. De ver así por ahí anda. Sí, no sé, de hecho, me dijeron la iban a guardar. La gente que nos ha escuchado ya en un rato sabrá que hay una muñeca aquí y sabrá por qué está la muñeca aquí. Si no, bueno, pues investiguen por qué. Pero hubo que guardarla porque los otros programas que se hacían no la aguantaban, entonces la guardaron, pero sigue aquí en la cabina y sigue pues muy bien resguardada. Pues ese de Player 2 yo creo que eran los más miedosos, ¿no? Bueno, de hecho, pero bueno, es que ellos también grababan, creo que antes que nosotros, y era como más difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, la tenían ahí enfrente. Pues me da mucho gusto estar aquí, yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán, y por fin otra vez estamos en Autopsia de la Psique, y para variar tenemos un tema bastante interesante, que vamos a hablar de reliquias, que generalmente las reliquias son más conocidas en la Iglesia Católica, porque son las que tenían como este objetivo de guardar reliquias para que la gente fuera a hacer pues sus ritos de culto, de fe y de acercar a la gente a la iglesia, sabiendo de que había cosas que pertenecían o huesos, partes del cuerpo humano de estas personas en las iglesias, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, se convirtió en algún tipo de
lo veo yo como un tipo Sí. de negocio espiritual en el que, bueno, pues... Como un plus, ¿no? Exacto. Aquí puedes venir a adorar al santo que tú quieras, pero además está una prenda de su ropa que además está graduada. Sí. Hay reliquias de primero, segundo y tercer grado, en donde pues tú te puedes acercar a ver eso que usaba ese santo o esa persona, o inclusive partes del cuerpo, los huesos. Sí. Hay historias increíbles en iglesias. En algún momento lo platicamos, de que hay estatuas o hay imágenes que están hechas con huesos de ese santo o con cabello de ese santo, con mil cosas, ¿no? Y entonces la gente se acerca Sí. a las iglesias para ver precisamente estas reliquias. No, en esta investigación encontramos hasta los senos de una santa que después también vamos a mencionar. O sea, cosas así increíbles. Y vamos a hablar precisamente de las reliquias nada más de la Iglesia Católica, pero no menospreciando las otras. Pero las otras son como más difíciles, de más difícil acceso. Por ejemplo, hay reliquias de Mahoma o reliquias de Buda y pues vaya, o de religiones nuevas como por ejemplo los masones, perdón, los masones son como un grupo, ¿no? Pero iba a decir los mormones, perdón, los mormones que tienen sus propias reliquias y cosas que van juntándose, ¿no? Poco a poco, y que cada religión o que cada agrupación tiene como ellas, ¿no? Y estábamos hablando también de esta iglesia de Pare de Sufrir, ¿no? Que supuestamente sacan un manto sagrado que no está tiene nada que enorme. ver. Sí. Pero bueno, son creencias, ¿no? Ya es como la manera de acercar a la gente a estos ritos, a estas costumbres, a estos cultos, ¿no? Y que además se les atribuyen poderes a estas reliquias, ¿no? Sí. Poderes curativos o inclusive para hacer milagros. Se les puede pedir, como de repente le pedías que te ayudara a San Judas y lo ponías de cabeza, bueno, pues también a las reliquias se le piden ciertas cosas. San Antonio. A San Antonio lo pones de cabeza, sí es cierto. A San Judas le pides A San Judas trabajo. le pides trabajo, tienes toda la razón. Y por ahí hay otro santo al que le pides novio, y en fin. Entonces, a este tipo de reliquias, pues también se le atribuye ciertos milagros porque pertenecieron a alguien que en vida llegó a obrar algún milagro. Sí, este tipo de reliquias es como también el aparato conductor de mandar el mensaje, ¿no? Yo voy y le pido a esa reliquia a lo mejor el milagro y es como la comunicación con Dios, ¿no? Ándale. En algunos Exacto. casos. Y te voy a mencionar que las reliquias pues son, ya lo habíamos dicho, son artilugios objetos que se les atribuye asociación o fueron propiedad de algún personaje con muchísima santidad. No, pueden ser también gente que estuvo o está en proceso de canonización o que ya se considera como santos, ¿no? Y estas reliquias pueden ir desde posesiones del cuerpo, digo posesiones o partes de algún cuerpo, ya lo habíamos mencionado. Imagínate cuántas reliquias va a haber de Juan Pablo II, por ejemplo. De hecho, eso me estaba acordando ahorita en este instante. Creo que trajeron aquí algunas gotas de sangre de Juan Pablo II que ya se encuentran en la Catedral Metropolitana, ¿no? Y que también estuvieron dando la vuelta por toda la República. O sea, ¿cómo consiguieron gotas de sangre? O sea, de plano van y se la sacan el cadáver. Y es que hay cosas que yo sí no entiendo. Por ejemplo, a mí se me hace así como fuerte de que vamos a inventar un Santo Catalino. Tienes a Santo Catalino y se te acaba de fallecer y fue una persona que ya es canonizada, se le atribuyen ya como un santo y luego destázalo. Y se oye feo, pero es destázalo porque tienes que mandar una reliquia a Perú, o a Bolivia, o donde haya sido patrono, ¿no? O donde haya sido muy venerado. Así es, porque antes así se hacía. Estaba viendo ahorita, vamos a hablar más adelante de ello, de una santa que se le cortaron los pies, un pie está en Italia, otro está en España, una mano, Santa Catalina, que tiene la mano en Borneo, y total que dices, bueno, ¿qué onda? La destazaron literalmente para que poderla dividir. para que la gente pueda tener ahí su parte de su reliquia, ¿no? Qué fuerte. Es lo que te digo, es así como dices, ay, bueno. ¿Ahí en qué se diferencia, por ejemplo? Digo, sé en qué parte, ¿no? De un asesino serial, pues, de ellos no la mataron, pero pues sí la destazaron. Y luego imagínate, no estás destazando a cualquier persona, estás destazando a un santo, ¿no? Wow. O sea, no, o una persona canonizada, y dices, ay, jole, pues a mí se me hace así como muy, muy fuerte, ¿no? Pues imagínate, digo, también la fe tiene mucho que ver con todo esto, porque al final de cuentas se traduce en muchas otras cosas. Para la iglesia
tanto en dinero como en creyentes, como en fieles, como en ¿cómo se llama esta gente que da dinero para beneficiarios? Sí. Bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, pues también es una parte importante para la religión. De hecho, hace poco tiempo estaba viendo de cuánto ha bajado el catolicismo a nivel mundial, cuánta gente ha dejado de ser católico. Hay de todas las religiones, pero llama la atención puesto que... Además la que conocemos, estamos más empapados. Más empapado, pero además era la que dominaba el mundo y ahorita ya está muy, muy mermada. Sí, muy mermada porque a lo mejor ha habido o existen muchas cosas que así lo han permitido, no vamos a hablar de casos de la pedofilia, vamos a hablar casos de corrupción, de lo del Banco del Vaticano, sí, y un montón de cosas que han estado sacando a la luz que a lo mejor siempre ha habido, pero ahora como que los medios de comunicación somos más vigilantes de todo este tipo de cuestiones y nos dicen, híjole, pues es que sí, la están regando, ¿no? Y de esto es de todas las religiones, por ejemplo el de Pare de Sufrir, que le sacan mansiones y sí, cosas en Brasil y dices, bueno, pero qué diferencia hay contra los del Vaticano, ¿no? Castillos, mansiones, lugares de descanso, sí, que no tienen, que están a la par, pues, ¿no? Pero exacto, es lo que te digo, también es una manera de no perder esos adeptos, porque el porcentaje es muy alto del que se ha perdido, entonces el ir recuperando, además tú pierdes a un católico que por lo general ya tiene mucho tiempo siendo católico, o sea, ya son de carrera, pero tienen hijos. Entonces no estás perdiendo a uno, estás perdiendo a él y a sus hijos, porque los van a dejar de educar en la fe cristiana. Y entonces también esto tiene mucho que ver con todo esto de las reliquias. Y me estaba acordando de que alguna vez platicábamos de que los altares están hechos o tienen partes de cuerpos humanos, de huesos. Pero también en las imágenes, hay ciertas imágenes que tienen partes de huesos. Sí, bueno, estamos viendo la foto de hace poco de un santo, que ahorita no recuerdo, que tiene adentro huesos humanos. Sí, que es casi el esqueleto, ¿no? Está sí, como semiarmado y es impactante porque no hay como una reliquia que tú digas, bueno, es que de todos los santos se recuperaron cabellos o las uñas, ¿no? O sea, hay huesos, están las partes enteras del cuerpo como las manos, los pies, los brazos, los ojos. Vamos, me atrevería a decir que hasta un tipo de barbarie permitida por la misma sociedad. No, y luego impactante, por ejemplo, ahora que estaba en Puebla tuve oportunidad de ver a un beato que se llama Sebastián de Aparicio y lo tienen en una vitrina con una supuesta película de cera, pero estás viendo el cuerpo del beato. O sea, está como momificado. Está como momificado con cera para que no se vea tan grotesco, no se descomponga. Así es. Wow. Entonces, y bueno, eso es lo que tenemos aquí en México. Y aparte, me tocó ver reliquias, por ejemplo, en Guadalajara, en la catedral, que hay huesos de todos los santos mártires de la cristiada, o en la misma catedral hay reliquias de Santa... Bueno, hay muchos santos, ahorita no los recuerdo, pero los vamos a ir mencionando. Y imagínate esto, porque lo quería redondear. Traen a México una exposición de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. Sí. Muchísima gente fue a verlo y lo están viendo todavía porque la exposición todavía sigue. Imagínate cuando traes una reliquia del tamaño como del manto de Turín, pues aunque no seas creyente, uno va a ir a verlo. Sí, porque además es parte histórico. Así o sea, hay gente que lo ve por el lado de la fe, pero también hay gente que lo ve por el lado de la historia. No deja de si bien no está del todo comprobado que sí sea un manto original o que lo haya hecho inclusive Da Vinci o que quien lo haya hecho, pues, ¿no? Tiene mucho morbo para la gente el decir, bueno, pues es algo que tiene a lo mejor sí 2000 años, quién lo haya hecho, quién sabe, pero por si sí o por si no voy y lo veo. Y eso pasa con muchas cosas, no solo con... Y mucha gente se lo cree, ¿no? Y además tenemos aquí, por ejemplo, en la Virgen María, ¿no? En la villa. Sí. Que podría ser también una reliquia bastante fuerte que atrae a millones y millones de personas a ver este ayate, ¿no? Con la impresión de la Virgen María. Que de hecho, ahí sí te lo puedo decir de primera mano, me ha tocado ver gente de otras religiones que viene exclusivamente a ver el ayate. Fíjate que sí es cierto, yo tengo un conocido que era que es mormón todavía, pero cree en la Virgen María y cree en San Judas Tadeo, ¿no? Me ha tocado ver a dos personas que
no son realmente como testigos de Jehová, pero hay dos personas que son como ese tipo de religión, cristianos, no sé, llámese testigos de Jehová, y van y veneran también a la Virgen María, ¿no? Pues es que como mexicano la veneras por tradición, ¿no? Pero que ya vengas de otras religiones y la veneres es porque a lo mejor algo te tocó vivir con ello, ¿no? O de muy cerca o de primera mano. Y así hay infinidad de reliquias que por ahí estaba viendo hace un ratito de cosas que dices, bueno, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si ocurrió, pero hay una reliquia. Sí. Como por ejemplo esta que está en España, que está en la Catedral de la Asunción de la Coria, que está en Extremadura, en España, y que es del siglo XVI, entre el XVI y el XVIII, y ellos tienen nada más y nada menos que el mantel de la mesa de la última cena, que te decía, es algo que ni siquiera está comprobado que realmente haya ocurrido, pero hay una reliquia. Y entonces, imagínate, tener ese mantel, es el mantel donde comieron no nada más los apóstoles, sino el mismo Jesús. Pues ahora sí que la alta esfera del cristianismo, ¿no? Porque me supongo que ahí debe haber estado la Virgen María, María Magdalena. Bueno, cuando estaba la última cena, creo que las mujeres se retiraron, pero hubo un momento en que estaban todos agrupados antes de iniciarla, ¿no? Y pues vaya, este mantel que dices, creo que es o sea, congregaban a la gente cada 3 de mayo y eran expuestos, los sacaban para que se pudiera venerar, ¿no? La sacaban por un balcón. Eso fue después, porque cuando sacaban el mantel, pues la gente siempre se acercaba a tocarlo. Siempre como que esa costumbre tenemos de tocar lo que no crece. Y dices, ay, lo tengo aquí enfrente. Y después hicieron un balcón porque la gente se empezaba a remolinar en demasía. Esa gente, cuando lo pasan al balcón, buscaba agarrarse un pedacito del mantel o tocarlo. Obviamente empezó a deteriorarse el mantel y lo encierran en una especie de cofre de plata para que no se maltrate. Pero ya quedó entonces encerrado y ya no se puede ver. Sí, sí se puede ver porque haz de cuenta que las fotos las van a poder ver ahí en el Face de Autopsia de la Psique. Es un cofre que está medio abierto y está una de las esquinas del mantel afuera. Entonces sí se ve el mantel. Entonces, pero ya está más protegido, ya tiene hasta una cúpula de cristal para que no se maltrate. Ok, entonces sigue estando expuesta. Pero además, la religión es muy fuerte en algunos países. Obviamente Italia es fuerte, pero creo que uno de los más fuertes o donde más está arraigada es en España. Sí. Por acá hace rato hablabas de cosas extremadamente extrañas y ahorita, por ejemplo, estoy viendo que hay otras cosas que bien no son cuestiones materiales hechas por el hombre, sino en este caso, por ejemplo, acá estamos hablando de la leche, de la sagrada leche de la Virgen María, que también está en España, en la Catedral de San Salvador de Oviedo, sí, que fue construida al final del siglo XVIII, entonces... ¿Del XIII? Del siglo XIII, perdón, sí. Y tener la leche materna de la Virgen María. Sí, mira, hay muchas leyendas, muchas historias. Esta leche supuestamente es... ¿te acuerdas del portal de Belén donde nace Jesucristo? Hay como una especie de gruta, hay una iglesia inclusive ahí en esta gruta, y supuestamente la leche de la Virgen María es cuando la Virgen María pretende dar de amamantar al niño Jesús, y gotea. Y supuestamente esas gotas son las que ellos rescatan. Pero hay una particularidad con este portal de Belén. ¿Por qué? Porque hay una piedra blanca que crece ahí mismo, o que ahí mismo se desarrolló la piedra en el portal de Belén, y parece ser que es el polvo blanco de esa gruta. Obviamente pues no vamos a saber si es o no es pues la leche materna de la Virgen María, porque está encapsulada y nada más se ve ya hecha polvo, ¿no? Que además, si la pudieras mandar a estudiar, imagínate, ¿cuánta gente crees que crea en eso ahorita? Que crea que es la leche de la Virgen María, un número, 1 millón de personas. Y que la mandas a estudiar y resulta que no. No, ni te conviene. Por eso es lo que te iba a decir, sí, o sea, no te conviene mandarla a estudiar. Si ya tienes a las personas creyendo en eso,
déjalas creer, ¿no? También no... Es que, o sea, es que la parte de la creencia es como tener fe en algo, ¿no? Y eso pues es padre, puedes tener la creencia de que sabes que es la leche de la Virgen María y a lo mejor en este caso dices, bueno, pues vaya, creo en ello, ¿no? Pues, si lo piensas bien, creo que todos los seres humanos, todos, creemos en algo que puede no ser cierto. Todos. O sea, ya sea que por religión creas en el catolicismo, seas budista, seas testigo de Jehová, lo que tú quieras, tienes una creencia. Y cuando eres inclusive ateo, tienes creencias también en cosas que no puedes comprobar su existencia, ¿no? Entonces, si ya está ahí, si ya lo tienes, si le funciona a alguien, también es otra parte bien distinta, ¿no? Tú tienes una reliquia que le hace bien a alguien, sea o no sea cierta. Así es, efectivamente. Hay gente que se cura con estas creencias de que si respiras 20 veces profundamente antes de irte a dormir, te vas a curar de ese mal del dolor de cabeza. Lo ves con la ¿no? Virgen de Fátima, lo ves con la Virgen de Lourdes, ¿no? O sea, inclusive aquí pasó en México un caso muy curioso con el agua de Tlacote. El agua de Tlacote, y la gente la compraba. Vino el basquetbolista ¿cómo se llama? El que tenía sida. Magic Johnson. El Magic Johnson quería curarse con esta agua, ¿no? Sí, o sea, de hecho, también mi abuelo compraba garrafones de esa agua, ¿no? Y decías, ¿qué tiene de especial? No, es que tiene propiedades curativas y yo tengo reumas. Mi abuelo sigue con reumas. y tomó litros y litros, ¿no? Pero llegó un momento en que inclusive el agua la embotellaban. Sí. O sea, ya te la vendían en botella. No, ya no, es más, tú ya no alcanzabas ni a llegar ni al río. No, había una llavecita. Ya había gente afuera que te la estaba vendiendo, o sea, ni siquiera llegabas ya a verla. Sí, no, algo que me contó fue que había una tubería que la sacaron desde el río y goteaba o sacaba agua por ahí y la gente ahí llenaba sus garrafones, pero que tienes que estar horas formado. Y es la fe de la gente, la fe que te dice, esto te va a curar. Y ve tú a saber cuánta gente realmente se curó por esa agua, ¿no? Por la creencia de que el agua era algo excepcional. No, inclusive, pues está uno consciente de que, por ejemplo, los placebos, pues es medicamento falso, y a lo mejor algún tipo de este tipo de cosas, pues te sirve como eso, ¿no? Placebo, y que además sí funciona, porque te crees que te está curando. Sí. Y eso eso yo lo veo bien, ¿no? O sea, no lo veo así de que, vamos a rasgarnos. No, al contrario, pues te digo, si le estás haciendo un bien a la gente, pues adelante. Por desgracia ya no hay tantas cosas en las cuales creer, o cada vez hay menos. Sí. Y entonces las redes sociales se han encargado de destrozar mil cosas. Y bueno, pues la poca que queda siento yo, igual coincido contigo, pues déjala allí, ¿no? Déjala y sea o no sea. Sí, ya no la muevas. Exacto. Es como los estudios, 20,000 estudios que le han hecho a la Virgen María, al ayate de la Virgen María. Pues ya, si es, no sé, sirve como culto y a la gente, hay gente que le puede gustar hacerlo, y pues dejarlo, ¿no? ¿Para qué desmentirles? ¿Para qué quitarles esa poca ilusión? Porque ahora en tiempos más difíciles a veces las ilusiones quedan muy contadas, ¿no? Sí. No, y además, cuando ya le has hecho esos 20,000 estudios y no has podido, así es. O sea, ya que le sigues, ¿no? No has podido 20,000 veces, a la 20,001 no lo vas a lograr tampoco. No, sí, no. Y es esa misma parte. Pues que te avientes la que sigue. Pues fíjate, es que yo sigo con esa incredulidad mórbida, morbosa, pues no mórbida, morbosa, de esas cosas que dicen que existen pero que nadie las ha visto y que ahora resulta que siempre sí están en algún lugar. Acá, por ejemplo, en una iglesia que es una iglesia catedral. Así dice, Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de la Asunción de la Señora de Valencia. O sea, es un ya lugar. Desde el nombre te dice. Y además está en Valencia, de nuevo, en España, que también se construyó en el siglo XIII a mediados. Hay una reliquia que, bueno, la gente la considera como real, porque... No, y además está llena de historias, de romanticismo, de caballería, sí, tiene historias. De heroísmo, de hasta brujería, si tú quieres, ¿no? Exacto, y tiene tanta mística alrededor
que ya cuando te dicen, es que ahí está el Santo Grial, ya te quedas así como, ay, a ver. Ya dijiste la sorpresa. Es que, ahí está el Santo Grial. Exacto. ¿Cómo? Hay en los anales de la historia, alrededor de, ¿qué te gusta? 100, 200, 500 historias de gente que ha perseguido encontrar el Santo Grial. Entre ellas, según las teorías de conspiración y las teorías esotéricas y muchas cosas, el mismo Hitler, Sí. que estuvo buscando muchas reliquias. ¿No? Hasta el mismo rey Arturo. El rey Arturo, y que no las encontraron. Ujú. O quién sabe si las encontraron, que también es la contraparte. Y resulta ser que aquí está el Santo Grial, que es la copa que se utilizó En la última cena. en la última cena. Eso en teoría de algunos, otros, el Santo Grial es la descendencia de Jesús. Pero no creo que tengan a un descendiente de Jesús en una vitrina. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú saber que es cierto? Ahora, esta copa que está sí ahí... lo han analizado. Sí. Sí tiene su origen, y sí es origen oriental, y está entre los años 100 y 50 antes de Cristo. Era un cáliz muy rudimentario que con el paso del tiempo le fueron agregando Cosas. partes de oro, joyas preciosas, perlas y vaya, un montón de cosas que le fueron agregando con el pasar del tiempo, ¿no? Pero aquí viene la otra parte. Ahorita ya es un Santo Grial cubierto de oro y de piedras preciosas. Sí, pero perdió ya la esencia del Santo Grial que todo el mundo Exacto. pensamos, ¿no? Pero entonces resulta que no es el único que hay y que dice que es el original, puesto que hay algunos otros repartidos en el mundo que... Aquí mira, en los datos que vienen más adelante, dice, hay más de media docena de ejemplares del Santo Grial repartidos en todas partes de Europa. Fíjate, estás hablando... Es que también hasta qué punto es conveniente tenerlos así. O sea, tú tienes un Santo Grial en España. Cuando una persona, por ejemplo, de Ahora, América... estamos hablando del que supuestamente de todos los griales es el más reconocido, ¿eh? Ajá, sí. No porque sea el único, ni que sea el verdadero. No, claro, pero hay 7, Ajá. hay 10. Y entonces, tú que estás aquí en México, pues a lo mejor no tienes la opción o la posibilidad de ir a ver ese Santo Grial, pero puedes ir a ver el que está aquí en Perú, ¿no? Puede ser. Y entonces, también es como hasta cierto punto conveniente para la gente que existen así. Digo, ya si tienes mucha lana, pues te vas a ver el que dicen que es el más probable, que es el original, aunque ya no quede gran parte de él. O sea, queda como la estructura cubierta de una armadura. Pues sí, de otra es cosa. que, vaya, yo tampoco creo que sea el Santo Grial el original, porque pues vaya, creo que hay reliquias que no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde son, y se les da algunas atribuciones. Antes no había esto de los medios de comunicación que inmediatamente, ahorita sabes con inmediatez la información. Antes pues tú tenías tu Santo Grial en tu iglesia y no sabías si existían otros 12, pero tú tenías el Santo Grial en tu iglesia y a lo mejor los aledaños, llámese a lo mejor Portugal, llámese Inglaterra, iban y veían a ese Grial que te quedaba cerca de tu país, ¿no? Sí, y mira, una cuestión que a mí me agrada mucho de esta parte de que existan las reliquias es que primero puedes tener un contacto prácticamente directo, si puedes ir a verlo, con algo que es históricamente importante, es significativo históricamente. Independientemente, como te decía yo al principio, de si es real o no, tiene un peso en la historia Sí. indudable. Pero también encuentras, o viendo este tipo de reliquias, encuentras que hay cosas que son completamente increíbles, ¿no? Yo puedo entender que haya un mantel y tal vez puedo asimilarlo. Yo puedo entender que haya un Santo Grial y tal vez pueda asimilarlo. Pero ya, por ejemplo, que me digas, esta es la leche de la Virgen María, ahí ya mi mente ya me traba. No, espérate a que te mencione esta reliquia que viene. Te Échale. vas a ir de espaldas. Dice, esta reliquia tenía la atención hasta 1983 porque ay, órale. Se nos está apagando la luz de Uy, la cabina. Ya vi por dónde viene. Ya, por allá está. Aprovecho, Omar Carrasco, saludote, que está, para que vean que si anda por ahí, no está haciendo
bromas y ahí nos viene a mostrar. Sí, nos vino a apagar la luz de ¿Qué onda la banda? Árale, Sí, pues. claro. Entonces, aquí esta reliquia tenía la atención hasta 1983 porque fue robada de la iglesia de la Cálcata en Italia y era llamado el prepucio de Cristo. O sea, aquí Te espantaba, bueno, no te espantabas, pero decías que era inverosímil y si ya decías la Virgen de la Leche María, bueno, ahora estamos hablando del prepucio de Cristo, que hasta la fecha no se sabe nada de él. Fíjate, la historia dice que se lo dieron a la Virgen María en un frasco de cristal con hierbas Con aceite de nardos. Ajá, nardos y hierbas, ¿no? Para que se mantuviera a lo largo del tiempo. 200 años después, no, ni siquiera 200, 2000 años después, Sí. o sea, todavía estaba en un frasco. ¿Y quién lo conservó? ¿Quién no te dice que es del sobrino de alguien más? Y esto que te digo, entra ahí la parte de... No, a ver, espérame. Y la historia se pone todavía aún más interesante. A ver, ¿qué? Porque este prepucio tiene pues varias historias, ¿no? Por así llamarlas. Por ejemplo, a Santa Catalina de Siena, inclusive es considerada ella una santa patrona de Italia. Tuvo una visión en donde la Virgen María se le presentaba con su hijo Jesucristo. Y para sellar su matrimonio, ya hay que recordar que las monjas tienen un cierto matrimonio metafórico o simbólico con Cristo, ¿no? Bueno, a ella se le aparece la Virgen María y Jesucristo en persona y le dan un anillo para sellar ese matrimonio. Y adivina de qué era el anillo. No tengo ni idea. Pues era el santo prepucio ¿Cómo que crees? fue colocado en su dedo. Ok, a ver, entonces espérame. O sea, estaba en un frasco de cristal y después en otra historia aparece en el dedo de alguien. Y supongo que debe haber 1000 historias más. No, hay una que sí, de plano, raya a lo mejor en niveles de la locura, pero dices, bueno, si tiene, porque es también una santa, estamos hablando de Santa Agnes de Blanquín, que ella es de Viena, en el siglo XVIII, tenía experiencias de comunión con el Señor, hablando de Jesucristo, de una comunión con el Señor, que ya cuando se encontraba en trance, el prepucio se le aparecía en su boca. Wow. Y entonces se materializaba el prepucio en su boca y decía que tenía un sabor dulce y carnoso. Válgame. ¿Eso quién es? ¿Santa Agnes? Sí, Santa Agnes de Blanquín, de Viena. Otra santa, ¿eh? Siglo XVII. Y además es santa. Sí, siglo XVIII. O sea, yo había escuchado por ahí que en la Biblia hay infinidad de cuestiones o de acepciones sexuales, Ujú. ¿no? Hacia el sexo. Sí. Pero esto se vuela la barda. Sí, digo que si tú decías la leche de la Virgen María, bueno, esto, pues sí, como que... Y además hay muchas contradicciones porque cuando supuestamente Jesús sube al cielo de nuevo, supuestamente regresa íntegro, ¿no? Con su prepucio nuevo. Entonces dices, bueno, ese prepucio ya no sirve, o también regresó ese pedacito de carne con él. O sea, no se sabe. Y como dices, ¿quién va a guardar un prepucio, no? Generalmente cuando eran enterrados, ¿no? De hecho, se enterraban. Y al igual que los miembros extraídos o cercenados, se deshacían de ellos. Pero, me dejas así como... deja de boquiabierto, como oído. No me cabe en la cabeza que haya pasado eso. O sea, hablas de por ejemplo, estigmas, ¿no? Uh-huh. Es que tenían una comunión con el Señor muy grande y fue tanta la conexión que, y tal cual lo dicen, lo pongo entre comillas porque es textual, Dios o el mismo Padre Celestial los premia, Jesús los premia con las llagas y las marcas de su sufrimiento, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿en dónde embonas esa parte de aparecía el prepucio en la boca de una mujer que después hizo santa?
O sea, no me cuadra. No, o sea, y además, pues, todo lo implícitamente sexual de tener el prepucio en tu boca, ¿no? Que ahorita para estas fechas nosotros podemos tener 20,000 acepciones, inclusive ofensivas para ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, así se dio y así fue, ¿no? Y bueno, y para terminar con este tema del santo prepucio, también es que hasta dónde llega, por ejemplo, esto que tú decías, bueno, tenemos la reliquia de esto y de aquello, ¿no? Pero hasta dónde ya es bueno tener así tantas reliquias, porque por ejemplo, con lo del santo prepucio, también se veneraba la piedra donde cayó el santo prepucio del niño Jesús. Esto se veneraba en San Giacomo de Burgo, en Roma, hasta que fue robado. Eso hablando de donde cayó el prepucio, ¿no? Pero también se tenía como reliquias el cuchillo o los cuchillos, porque hay más de uno con el que se circuncidó a Jesús, y también unas que eran unas pequeñas preciadas reliquias que aún existen y se conservan en Roma. O sea, sí existen esos cuchillos, sí, y están en el Vaticano. Wow. O sea, estás hablando de que tienen todo el ajuar. O sea, tienen todo el set. Pues sí. A lo mejor cuchillo, falta, no sé, pero está todo, ¿no? Y ahora, este tipo de reliquias pueden ser así como que dices, wow, dices, no, ya no lo creo. Ya la última decías, híjole, ya, con el santo prepucio me mataste, ¿no? Pero también se tenían guardadas las plumas del arcángel Gabriel. Okay. Un suspiro de San José conservado dentro de una botella. Es como el que te vende aire puro. En una botella, en una lata. O la arena de Acapulco, ¿no? Ajá, sí, no, está súper raro. Bueno, había personas que tenían guardadas como reliquia el estornudo del Espíritu Santo. Un pelo de la barba de Jesucristo, que esto se encontraba en la Catedral de Murcia. Las piedras con las que se lapidó a San Esteban, perdón. Las flechas que mataron a San Sebastián. Una oreja de San Pedro. Mira, lo que te mencionaba, los pechos de Santa Águeda, más de 60 dedos de San Juan Bautista, porque hay que mencionar que pasa como lo del Cádiz, ¿no? Sí, que nunca sabes cuál es el de veras. Total que había un montón de tantos dedos de San Juan Bautista. 5 gotas de la leche María que daba al niño Jesús, que ya mencionamos, creo que era la más importante. También allí en España estaban las monedas que compraron a Judas. Bueno, una. Los denarios. Ajá, los denarios, 30 denarios. 30 denarios. Bueno, fue lo que le dieron a Judas, ¿no? Están también 3 cordones umbilicales que se le adjudican al niño Jesús, y unos 500 dientes de leche de niño Jesús. Raspas de peces multiplicados del milagro. Ok, o sea, de cuando Jesús multiplica el pan y multiplica el pescado, entonces de ahí hay... Las raspas, o sea, como las escamas. Las escamas, sí, los desescaman para comerlos. Ok. No, esta reliquia también te va a llamar mucho la atención porque es la cola del asno que llevó a Cristo a Jerusalén. Y de esas había 2, una desapareció y todavía existe una. Es que uno lo metió y uno lo sacó, ya no entendí, o sea, ¿cuántos niños Jesús hay? O era así como ahorita la policía, ¿no? Una era el señuelo y el otro era el real. El real, ¿no? Ok. No, bueno, también están los fragmentos de la mesa en la que se sirvió la última cena, lo que ya habíamos mencionado, más de media docena de ejemplares del Santo Grial, y más de 800 espinas que todas son adjudicables a la corona de espinas de Jesucristo, ¿no? Y hay 3 lanzas que atravesaron el costado de Cristo, que es la famosa. Todavía lo de la corona de espinas podría ser así como, ok, sale. Porque sí tenía más de 300. Pero, o sea, 3 lanzas, dos burros, o la cola de 2 burros. Luego por ahí mencionaste otro que también me llamó muchísimo la atención, unos 500 dientes de leche del niño Jesús. Pues ¿cuántos niños hubo? 3 cordones umbilicales. En algún momento hablábamos, y lo has de recordar, que cuando algo hace que suene una caja registradora o hace que suenen monedas, ya deja de ser pues creíble y se convierte en negocio. Y entonces aquí estás hablando de todas estas que mencionaste. ¿Cuántas te gustan que hayan podido ser reales?
A mí en lo personal, ninguna. Es que, pues vaya, no, como que antes no se tenía esa cultura de preservar, ¿no? Para la historia. Claro. Y hay que recordar que las partes donde se encontraban las reliquias, Jerusalén, fue atacada no una ni dos, sino miles y miles de veces por bárbaros, por otomanos, por romanos, por un montón de gente que, pues vaya, no había posibilidad de guardar ese tipo de reliquias, ¿no? Inclusive los rollos del Mar Muerto que se encontraron estaban totalmente enterrados y escondidos. Por la misma situación, de hecho muchas de las cosas que se rescataron de ahí estaban escondidas en cuevas, en jarrones, alejándolos de toda esta problemática que había de los saqueos y de los intentos de conquista o las peleas que había, todo eso. Por algo estaban escondidos. Sí, y obviamente, pues este tipo de reliquias, más bien como que la moda se puso en Constantinopla, que empiezan a buscar reliquias, ¿no? Clavos de cruz, por ejemplo, también cuántas, se puede decir, astillas de la cruz de madera de Cristo se han encontrado, ¿no? Sí. Inclusive todavía te las venden. Tú vas a Jerusalén y te venden partes de la astilla de la cruz. Si estamos hablando de 2000 años, pues ya la cruz se hubiera vendido completa. No deja de eso, o sea, primero, ¿cómo la preservas 2000 años para que puedas vender astillas? Ahora, ¿de qué tamaño era la cruz? ¿No? En ese entonces todo era reutilizable. Vamos a hacer de cuenta y vamos a creer por un momento que efectivamente absolutamente toda la historia de la crucifixión es cierta. O sea, que no hay nada que no sea real. Y de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo, todo. Una vez que moría la persona en la cruz y lo bajaban, lo descolgaban, esa cruz iba de vuelta a un almacén en donde se volvía a utilizar posteriormente para otro prisionero. Si bien había un número considerable de seguidores de Jesucristo o de Jesús, no eran tantos como para poder decir, si estaban todos en ese momento ahí y decidieron guardar la cruz. De hecho, ahí lo bajan con amarras. No, y hay que recordar que eso era propiedad de los romanos, o sea, a él le dan un permiso, bueno, a la Virgen María le dan un permiso para que lo pueda bajar y sepultar, pero todos los arrestos con los que fue crucificado eran propiedad de los romanos, que obviamente eran reutilizados constantemente para los presos. Ahora, la figura romántica que tenemos de la cruz o de Jesucristo en una cruz, pues hay que recordar que creo que ni la cruz era de la forma que está concebida en las iglesias, sino que era una cruz totalmente diferente que pudiera apoyar el cuerpo completo de Jesucristo. Si lo vemos así como está en las iglesias, el peso del mismo cuerpo lo haría que se saliera. De hecho, esto me llamó mucho la atención. Hace algunos años estuve viendo un documental y hablaba de lo incorrecto que está representada la imagen de la crucifixión hoy en día, puesto que los clavos no podían haberse clavado en las palmas. No, tienen que haber sido por acá, abajo de las muñecas. Abajo de las muñecas, ya en el antebrazo prácticamente, porque si no el mismo peso desgarra la carne y se hubiera zafado. Eso en cuestión de las manos. Y de los pies la misma situación. Sí. No podía haber sido en el empeine, sino tenía que haber sido más arriba, a la altura del tobillo, están los huesos. Y atravesar los huesos. Entonces, primero hay una representación ahí que puede ser un error histórico, pero también está el otro error histórico de la cruz, que no era una T. No era una T per se con el vástago alto en la parte central. Sino era una T como mayúscula. Entonces, lo que beneficiaba era que el peso del cuerpo se balanceara hacia el frente y hacia abajo, y no hubiera un peso más alto que hiciera que la cruz se inclinara. Entonces, tiene mucho que ver. Luego hablan del letrero, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que se puso en la parte alta de la cruz. Y en teoría no había dónde ponerlo en la parte alta de la cruz más que atrás de la cabeza de Jesucristo. Así es. Entonces, hay como muchos errores históricos que apenas ahora empiezan a salir a la luz, o desde hace algunos años para acá han empezado como a razonar, porque acuérdate que la religión en tiempos anteriores no se razonaba. Sí, no era lo que era y punto. Y se acabó.
Y entonces ahora empiezan a salir muchísimas cosas sobre todo esto. Yo no dudo que en un par de años más empiecen a salir cosas sobre las reliquias, que también muchas veces ya los científicos ni pierden el tiempo. Sí, no, es como, por ejemplo, ven a investigar una virgen que se aparece en el metro, que a la gente le da mucho peso de culto religioso, ¿no? A mí en lo personal, las figuras que aparecen en el pan, en el metro, pues no son así como que muy creíbles, ¿no? Claro. Creíble a lo mejor una escultura de una Virgen de Fátima que llora sangre, que vamos a hablar después, yo creo que de ese tipo de cuestiones, porque hay unas que sí lloran sangre, ¿no? Ya cuando le dices la prueba, ay, y sale con que tiene un tipo de sangre, y dices, caray, ahí sí ya no es así como dices, ya no cuadra. No es romántico, ¿no? Exacto, pierde el romanticismo y se convierte en algo paranormal. Sí. De hecho, qué bueno. Y esas son las cosas que no están así al público, sino es como más reservado. Claro, que yo de hecho me acuerdo mucho hasta de una figura de la Virgen María que apareció en una tortilla quemada. Y lo sacó un periódico que yo no sé, es una revista, periódico, que salía hace muchos años y se llamaba Semanario de lo Insólito. No sé si sigue saliendo, pero ahí salió en ese, te estoy hablando de hace, pues por la época que salió la del Metro Hidalgo. Ajá. La filtración de agua. Y que entonces te das cuenta de que una persona puede jugar con las creencias de otra de una manera... Sí, hay gente que es totalmente abusiva. Había el caso, ¿te acuerdas del que había agarrado un hada en Guadalajara? Ajá, sí. Que lo metió en un frasco y mucha gente por una módica cantidad como de 25 pesos podía irla a ver o tenía acceso a verla. Y pues era, ya cuando vimos las fotos, pues era un hada de campanita de Walt Disney. Y de una promoción, además, creo que había sido una de papas o no sé qué. También está por ahí el cuate de Argentina que agarró un duende. Sí. Y que lo tenía en una jaula y que le dio de comer y no quiso comer y que después... Se le murió. No, que lo dejó ir. Es que hubo dos, uno al que se le había muerto y que lo había enterrado y después ya no apareció el cuerpo. Y luego estaba el otro que lo había agarrado, le había dado de comer, no quiso comer y lo tuvo que dejar ir porque se estaba muriendo. Entonces, cuando llegan los medios de comunicación, extrañamente, pues, es que ya lo tuve que dejar. Ya se fue, ya no está. Entonces, pues ese tipo de cuestiones de la gente que busca tener este incentivo económico, pues es pues vaya, es como de abuso de ese tipo de fe y de culto, ¿no? Y además también ahorita estamos en momentos tan difíciles en que la economía, nuestro gobierno y un montón de cosas no nos permiten creer en algo. Entonces, obviamente te aferras a algo que puedes creer, ¿no? Claro, pero sabes también, a lo largo de los temas que hemos visto y todos los que nos falta ver, hay muchas otras cosas que tampoco se pueden refutar. O sea, porque creo que este episodio en específico fue muy del lado de esto no se puede creer, pero hay muchas cosas que realmente sí no tienen explicación tan grande o una explicación tan sencilla, ¿no? Hablábamos del sudario de Turín hace un momento y hay cuestiones ahí, y hay estudios que se han hecho a la yate de la Virgen María que realmente no tienen una explicación científica de ninguna de ningún forma. Tipo, sí. Entonces, no es tanto el hecho de que todo lo que salga uno piense que es un fraude. Y lo hemos hablado a lo largo de muchos programas. No, debe de haber reliquias así contadas. O que ya dices, bueno, pues es de Santa Eduviges y le cortaron el dedo. Y es un nombre que me tomé así al libre albedrío. Que le cortaron el dedo y le traen aquí a la catedral. Pues ahí sí ya no hay ni margen de error, ¿no? Claro, porque es alguien más contemporáneo. Que de hecho por ahí también hay algunos dijes, y me acordé ahorita, que traen cabello de una santa. Pero es una santa que murió hace 100 años, 150 años. Entonces, estás hablando de que es algo que puede ser muy plausible. Pues sí, que todavía que lo tengas más así de acceso, pues. Exacto, y además es importante que la gente sepa que una reliquia no se puede poseer. O sea, tú no puedes llegar... Tú puedes tener el cabello de un santo, pero tú no puedes comerciar con ella. Ni con el agua bendita, ni con un cierto tipo de cosas, ¿no? No, pero por ley. O sea, tú no puedes comerciar con el agua bendita por la iglesia. Pero no puedes comercializar, por ejemplo, el prepucio sagrado.
porque es una parte de un cuerpo humano y tú no puedes comercializar con eso. Como tampoco lo puedes andar paseando. No, es como si a mi abuelita le cortaron un pie y voy a andar comercializando el pie de mi abuelita. Pues no. Sí, no, es que me cercené un dedo y entonces lo momifiqué y me lo hice un llavero. O sea, no puedes hacer eso, por ley está prohibido. Entonces también es como entrar en esa parte de quién está haciendo esas reliquias, cómo las está haciendo, para qué las está haciendo. Como por ley, ahorita me acordaste de los narcos satánicos, como el cuate que traía su collar de espinas dorsales y huesos de dedo, que también nos hablaba, de eso no hablamos la temporada pasada, y sería bueno hablar de los narcos satánicos. De hecho, hay varios temas que ahora que estuvimos en estas vacaciones tan largas, estuve yo pensando, dejamos muchos temas incompletos, muchos temas por falta de tiempo, dejamos muchos temas en el tintero y hay muchos capítulos donde decíamos, vamos a hablar de esto próximamente. No, sí, ahora nunca sí, pudimos. Los tenemos que sacar. Teníamos que sacar esto de las santas reliquias porque a mí de instancia la primera reliquia que me llamó mucho la atención fue la del Santo Prepucio. Y después salieron las demás, pero dije, la del Santo Prepucio, dije, caray, esa sí está como... Pero además es una reliquia muy arraigada en la gente católica de ya... Cristiana, sí, judeocristiana. Judeocristiana, pero que además tiene ya muchos años de serlo. O sea, me refiero a personas de la tercera edad. Si tú vas y le preguntas a un católico nuevo, de hace 15 años para acá, no tiene ni idea de qué le estás hablando. Pero si vas con una señora ya mayor, te puede... Aquí hay una lista de, ¿qué te gusta? 10 reliquias, pero te puede hablar de 50 o 100 o más. Ay, esto es fascinante. Juanma, se nos acabó el tiempo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Mientras más tenemos, más rápido se nos acaba, yo creo, ¿eh? Sí, porque acuérdate que antes era de... ¿Qué? ¿De 35 por ahí? 40 minutos y ahora ampliaremos a 1 hora. Esperemos que el tiempo no se nos vaya tan rápido como antes y que la gente que nos escucha tampoco se nos vaya, que nos regañaban, es que es muy poquito tiempo. Bueno, pues ahora se darán cuenta que aún teniendo 1 hora se nos va de volada, sigue siendo poquito tiempo y sigue habiendo polémica en esto de temas tan interesantes. Pues se nos acabó el tiempo. Juanma, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de esperar, de estarnos escuchando ahorita, la gente que para ellos Autopsia de la Psique es nueva. Bueno, pues de verdad quédense, escuchen y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Ánima, por haber dejado el dedo en el renglón y bueno, pues haber logrado hacer el capítulo 100. Por fin hacer el capítulo 100 después de tanto tiempo. Qué bueno. Y recuerden, estamos en Proyecto 77.7. Vamos a estar transmitiendo ya en vivo y en directo los martes y jueves de 10 a 11 de la noche. No se lo pierdan, Autopsia de la Psique. Yo soy su amigo el Ánima de Coyoacán y nos vemos. Hasta luego. Autopsia de la Psique.